Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Es un invento que fue evolucionando con el correr del tiempo. Desde algo revolucionario con imágenes en blanco y negro hasta un elemento que se encuentra en casi todos los hogares hoy en día. En el video de hoy vamos a conocer la historia de la televisión, no solo eso, además sus características y su era dorada. La historia de la televisión abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. Incluye las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. También implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimentan con programación hasta el día de hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y ancho del mundo. Por eso, a nadie le hace falta hoy en día que se explique qué cosa es el televisor. Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como una terminal de recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hertzianas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Así se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. Antes de la televisión, era necesaria una serie de antecedentes para que los primeros pasos en la televisión pudieran darse. Primero debió lograrse los siguientes hallazgos tecnológicos. Por un lado, la fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz, empleando técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en movimiento se capturaran y reprodujeran. Una larga serie de fotografías que se suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. En segundo lugar, el teléfono. La capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos fue el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci, pero popularizado por Alexander Graham Bell luego de 1876. Y por último, la radio. La transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos fue posible a finales del siglo XIX gracias a las experiencias y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi. Esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin hilos, que aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. Ya sabiendo esto, conozcamos el origen de la televisión. Este inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje. Usando uno como transmisor y otro como receptor, transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia se replicó ante la Institución Real de Londres en 1926. En 1927, Baird logró transmitir la misma imagen a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. En 1928 volvió a hacerlo, esta vez de Londres a Nueva York a través de las ondas hertzianas. Esta tecnología se empleó en las primeras transmisiones de televisión. El nombre que ya había empezado a asomarse desde el comienzo del siglo XX, cuando el científico ruso Konstantin Persky la propuso durante el primer Congreso Internacional de Electricidad. ¿Cuál fue la evolución de la televisión? El primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón atrás de un disco de Nipkow,
que producía una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929 se utilizó el barrido mecánico de 240 líneas que mejoró sustancialmente el desempeño del aparato. En 1931, Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RCA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en 3 finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1934, apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telefunken en Alemania y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían vendido unos 19.000 aparatos en el Reino Unido y unos 1.600 en Alemania. Ya con los primeros dispositivos pasamos a preguntarnos, ¿cuál fue la primera transmisión televisiva? La primerísima transmisión la hizo el propio Baird en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. Volviendo a 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación, que no se emitían en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se creó la primera emisora de televisión en Alemania en casa de Manfred von Arden. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovision para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovision en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este periodo, la TV llega a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia, se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron lo que luego serían grandes consorcios televisivos privados como Televisa. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a color hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940 de la mano del mexicano Guillermo González Camarena, que creó el sistema tricromático secuencial. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó ese sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por el sistema de transmisión de Columbia. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se completó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monocromos mucho tiempo más. Pero claro que la popularidad traería consecuencias. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazado en gran medida a la radio, como medio predilecto para informarse o entorno al cual reunir a la familia. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. Luego, con el tiempo, vendría la televisión satelital. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil,
veloz y efectiva a lo largo de amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales, instaladas en las ventanas de los departamentos. A partir de la década de 1980, la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto a la producción del video como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de internet como YouTube, tanto en vivo como en diferido. El futuro de la televisión es incierto, pero en muchos sentidos apunta hacia internet, el mundo de las redes y el streaming. La sustitución de televisores por pantallas de computadoras es una tendencia en marcha, por lo cual es posible suponer que la televisión se reinventará de acuerdo al modo de consumo 2.0, es decir, más personal, más interactivo y más multimediático. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de este gran invento. De ser así, te invito a dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal, que ayuda a que este siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.